Qué bueno que pueda continuar con nosotros aquí en Acción 10 en la mañana. En nuestro segmento de asesoría jurídica vamos a hablar acerca de estos procesos judiciales en los que podría recaer todo aquel ciudadano que incumpla con sus deberes de pago de impuestos municipales. Estamos hablando del impuesto de bienes inmuebles que desde que inició el año las autoridades municipales, sobre todo aquí en Managua, han iniciado su cobro y la recaudación de los mismos. Para hablarnos acerca de las implicancias y de cómo es que uno llega a un proceso judicial por el cumplimiento de este pago, se encuentra conmigo el abogado Isidro Trujillo, con quien estaremos abordando este tema. Bienvenido, doctor, gracias por estar aquí. Gracias a usted por invitarnos aquí a compartir con el mundo entero sobre temas relevantes en nuestro país. Muchas gracias. ¿Cómo es que los ciudadanos de un municipio pueden caer en el proceso judicial por incumplimiento? En realidad es de primas a primeras que la municipalidad puede venir y requerirte judicialmente. Sí, cuando abordamos este tema es importante, decimos cárcel por incumplimiento de pago del IBI, porque he visto ese como un boom en la sociedad. Y realmente aquí estamos ubicándonos en dos enunciados constitucionales importantes. Primero, de que el pago de los impuestos es un deber moral de toda persona. La Constitución Política, en uno de sus enunciados, dice con claridad de que todo ciudadano está obligado a pagar sus impuestos. Por eso hay un dicho muy popular, muy conocido desde hace mucho tiempo, que dice que lo único seguro que tenemos los ciudadanos es la muerte y el cobro de los impuestos. Pero de ahí nos ubicamos en otro enunciado constitucional que es muy relevante, que nos dice con claridad de que no hay cárcel por deuda. Y he escuchado que hay gente que se quejan de que hay amenazas de cárcel por deudas del IBI, peor. No. Cuando usted me pregunta sobre cómo llegar a la vía judicial, es agotando primero una vía administrativa. La vía administrativa es la notificación de cobro que le llega por parte del funcionario de la renta. Después viene cuando uno ya hace uso de sus recursos, sus derechos, oportunidades de defensa ante la autoridad superior, el alcalde. Posteriormente se va ante la misma presidencia de la República, lo dice un decreto presidencial que es ley en la materia. Posteriormente se traslada ya los cobros a la vía judicial. ¿Qué es lo que pasa con las recaudaciones? A veces nosotros mismos, los abogados, decimos, cuando hacemos una recuperación de cartera, por ejemplo, nos contratan para recuperar cartera, le pedimos que en términos de 48 horas se ponga al día con el cumplimiento de su pago, y de lo contrario nos veremos en la obligación de abrirle un proceso judicial. Pero ese proceso judicial no es realmente la cárcel como mucha gente lo interpreta, sino que lo que tiene derecho, agotando la vía administrativa, el administrador de los bienes del Estado, en este caso los recaudadores de los impuestos, es pasar a la vía judicial para hacer una demanda de título de pago ejecutivo por títulos no ejecutivos. Aunque sea ejecutivo por título no ejecutivo, porque son títulos valores los que se cobran con las resoluciones, pero son títulos no ejecutivos. Ahora, cuando este proceso judicial en el que se requiere a los ciudadanos o a las empresas que deben de pagar este tipo de tributo, no significa que al fallar los jueces a favor del Estado o de las municipalidades, significa que la persona que está siendo procesada va a quedar preso. No. ¿Cuáles son las sanciones de las cuales el juez puede aplicar en este caso? Opera como cualquier recuperación de cartera de deuda entre particulares o deudas bancarias, opera igual. Esa es una deuda. ¿Qué pasa? Después que hicimos uso de todos los recursos y quedó firme de que esa es la deuda, por ejemplo, poniéndolo desde un punto de vista, entonces lo que opera son los embargos, los secuestros. Puede operar también los embargos y los secuestros preventivos, para efecto de que la persona tenga con qué responder a la deuda finalmente cuando se confirme, si es que se confirma. Pero en todo eso, la persona administrada ha hecho uso de
todos sus derechos. Operan los silencios administrativos. El silencio administrativo es que cuando usted recurre ante una autoridad por una revisión, un recurso de revisión, un recurso de apelación, entonces hay una suspensión del acto. Que no le van a decir, le dieron 48 horas, pero si usted recurrió, ese acto está suspendido mientras el superior no resuelva. Y si en el término de ley el superior no resuelve ni a favor ni en contra, entonces el silencio administrativo opera en sentido positivo, que ahora, es a favor de la persona. Ahora, hay un reporte periodístico en el cual se denuncia la cárcel o el encarcelamiento de una persona por incumplimiento del pago del IBI. En esta circunstancia, ¿quién está faltando a la ley? ¿Quién ejecuta ese tipo de actividad de amenazar a una persona o meter a la cárcel está faltando a la ley? Porque en principio la supremacía de todas las leyes es la Constitución y dice, no hay cárcel por deuda, eso lo tenemos clarito. Pero después el Código Penal, en el artículo 1, que habla del principio de legalidad, el último párrafo dice con claridad, ninguna autoridad pública tiene autorización para decretar un acto de prisión contra una persona. Entiéndase, autoridad pública, alcaldes, concejales, policías, esa es jurisdicción únicamente del Poder Judicial. Tenemos una llamada telefónica, me gustaría que respondiéramos a la inquietud de nuestro televidente. Recuerde por favor escucharnos a través de su teléfono y bájale el volumen por favor a su televisión. Muy buenos días, ¿cuál es su consulta? Buenos días, sí, yo estoy llamando porque aquí en Laguna de Perla nosotros hace 2 años el alcalde está haciendo cobro individuo a los impuestos. Entonces yo quería saber que si él está autorizado para hacer auditoría a las ventas, porque nos mandan a personas aquí para hacer auditoría diario 3 veces al mes para sacar el cobro que nos van a hacer mensualmente. Entonces yo quería saber si ellos tienen autoridad para hacer eso. Muchísimas gracias. Vemos cómo ellas están denunciando este tipo de acciones o actividades que no se sabe si están son legales o ilegales. En la legalidad. Vea, sí, las municipalidades tienen un recaudador fiscal, también tienen un inspector fiscal. Aunque el Estado permite, por cuestiones de capacidad, podría decir, de que nosotros, los ciudadanos de buena fe, declaremos, también el Estado puede hacer inspecciones en los libros contables, se puede hacer a través del inspector fiscal, se puede hacer inspecciones también, como estamos hablando de bienes inmuebles, en los inmuebles, valga la redundancia, sobre lo que se ha construido, porque si este año su casa era de una planta y declaró sobre eso, pero el otro año legalmente yo asumo de que pude construir con mucho esfuerzo una segunda planta, va a variar. Ahora, por eso es que hay que ver casos concretos. Las inspecciones deben de ser así tan continuas, ¿está dentro de su derecho o del derecho de la municipalidad? Mire, la ley dice que incluso se modifican el catastro cada 2 años, pero no se da, eso no se da. Las inspecciones en los negocios, sí, por eso hay un inspector fiscal, sí, la ley le faculta para que puedan revisar libros contables, poder recibir información de parte del administrado también. Perfecto, muchísimas gracias por la aclaración. Para aquellas personas que tenían la duda alrededor de si hay cárcel por el incumplimiento del pago del IBI. También recuerde usted que puede realizar algún tipo de acuerdo con las municipalidades para pagar inclusive hasta 2 años de mora en cuanto al pago del IBI. Y eso es importante, 2 años solo se pueden cobrar, dice la ley también, porque ojo con eso. Si alguien viene y le dice, tiene 10 años de no pagar el impuesto y le quieren cobrar los 10 años, usted tiene derecho a recurrir. Por eso están las herramientas de los recursos de apelación, de revisión, de apelación, y después vienen los amparos ante los tribunales. Entonces, ojo con eso también. Perfecto, muchísimas gracias, doctor. Vamos a hacerle un traslado a Jocelyn Medrano, que tiene información de mucho interés para todas las mujeres de casa. Adelante, Jocelyn.